Bueno, el título de este mensaje es ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el factor que determina nuestra salvación? Mire, ¿qué debe hacer una persona para ser salvada del infierno? ¿Qué significa la palabra salvo? La palabra el ser salvo habla de ser salvo de la pena del pecado, lo cual es el infierno. El ser salvo quiere decir que yo ya no voy al infierno, sino que ahora voy al cielo. Soy salvo del infierno. Y cuando vamos al cielo, seremos salvos de la práctica finalmente del pecado cuando estemos en la presencia de Dios. Pero el ser salvo, recuerde, nos habla de ser salvo de la pena de la condenación del pecado. La pregunta es, ¿quién puede ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La Biblia habla mucho de la salvación. Y es un tema que su servidor ha decidido enseñar y predicar y repetir una y otra vez, porque siempre hay nuevos creyentes en la iglesia. Y aparte de que hay nuevos creyentes en la iglesia, viene gente de otro diferente fondo, con otras ideas, otras enseñanzas, las cuales uno debe aprender bíblicamente lo que es la salvación. Y también enseñamos esto porque hay quienes vamos a evangelizar. Y tenemos que compartirle con el primo, con el hermano, con papá, con el vecino. Cuando salgamos a evangelizar, siempre tenemos que estar creciendo en el conocimiento de esta gran doctrina de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mire, la palabra de Dios no nos deja en la oscuridad en cuanto a este tema. Él nos da la respuesta. En Hechos 16, el carcelero le hace una pregunta a Pablo y a Silas. Dice así Hechos 16:30. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la pregunta. Y vamos a ver la respuesta de Pablo y Silas en Hechos 16:31. Enseguida dice la Biblia, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, el factor que determina nuestra salvación es solo creer en Jesús para nuestra salvación. Eso es lo que la Biblia enseña, es muy sencillo. Pablo así lo dijo. Pablo aquí no le dio clases, ni cursos, ni le dijo que tenía que hacer esto o aquello. Simplemente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Miren, Juan 3, vemos que la Biblia divide al mundo entero en dos personas. Juan 3:36 dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, o sea, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente hay dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Ahora, ¿qué significa creer? Bueno, creer significa tener fe, significa confiar, poner su esperanza en alguien, estar persuadido de algo. Y vemos la palabra creyente en la Biblia. ¿Qué significa creyente? Un creyente, bíblicamente, es uno que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo para la salvación de su alma. Mucha gente hoy afirma ser creyente. Yo soy creyente, yo soy un creyente. Una vez íbamos evangelizando, saliendo de su casa salió un varón y quise hablarle de Cristo. Le dije, oiga señor, ¿cómo está? Soy de esta iglesia, me gustaría invitarle a usted a la iglesia. ¿Usted va a alguna iglesia? Y dice, no. Me dijo, soy creyente. Pensó que con eso ya me agarró, ¿verdad? Con la gente que habla que no debemos tener iglesia ni denominaciones. En primer lugar, nosotros no somos una denominación. Somos una iglesia que tiene sus distintivos, sus doctrinas a base de la Biblia. Y le dijo, oh, usted es un creyente. Si usted muere el día de hoy, ¿a dónde iría? Pues quién sabe. Él no es un creyente. Él afirma ser creyente. Él cree que es un creyente. Puede que diga que él es cristiano y va a una iglesia entre comillas cristiana. Pero un creyente es uno que ha puesto su fe en Jesús. Un creyente es uno que ya es salvo. El creer, tener fe y confiar en la Biblia son sinónimos. Mire la diferencia allí en 2 Corintios 6:15. Dice así, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte? ¿Qué dice después ahí? ¿El qué? ¿El creyente con quién? Con el incrédulo. Entonces vemos que hay dos tipos de personas, el creyente y el incrédulo. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo es uno que no cree. O uno que no cree por voluntad porque dice, no quiero creer. Me ha tocado a mí, hombres, decirme, entiendo lo que dices, entiendo lo que dice la Biblia, pero no lo creo y no lo quiero creer. El incrédulo también es la persona que por ignorancia no cree lo que dice la Biblia. Yo creo que es la mayoría de la gente en el mundo cae en esta categoría. Porque todos éramos ignorantes de la verdad en algún tiempo. Hasta que alguien vino y nos habló la verdad. En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, mire, por la ignorancia que en ellos hay. Y uno de ellos era Pablo. Pablo decía que él era ignorante, no conocía lo que hacía, no sabía lo que hacía y perseguía a la iglesia por
ignorancia. Pero el ser ignorante de la verdad no es excusa de no creer o del pecado. El Señor demanda que creamos, por eso tenemos que predicar a la gente de Cristo Jesús. Ahora miren lo que dice ahí en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que, ¿qué dice ahí, hermanos? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios, mire, por la fe en Cristo Jesús. Los creyentes ya no están bajo condenación. Juan 3:18 nos dice así, mire, más arriba, dice, el que en él cree, ¿no es qué? No es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerde, hay dos grupos de personas, los que creen y los que no creen, los creyentes y los incrédulos. El que cree dice que ya no está bajo condenación, ya no irá al infierno, la pena del pecado ya pasó, Jesucristo lo pagó, pero los que no creen, dice la Biblia, que la ira de Dios está sobre ellos, ya están condenados. O sea que el factor que determina nuestra salvación es creer, solo tenemos que creer. En la Biblia vemos más de 153 pasajes que dicen que el creer es el factor que determina nuestra salvación. Miren, no es una cosa pequeña, no es algo leve, 153 veces. Y es en Jesucristo la salvación. Miren, le digo, alguna gente habla de la fe, pero la fe en Jesucristo es lo que salva. Jesucristo es el que nos salva cuando ponemos nuestra fe en Él. La pregunta que le hago en esta noche, ¿es usted un creyente? ¿Qué debe hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. ¿Usted ya ha creído en Jesucristo? Si usted ha creído en Jesucristo, usted puede decir con seguridad y certeza que usted es salvo. Y la gente no le gusta. ¿Por qué dicen eso? Nadie sabe, solamente Dios sabe. Sí, tiene razón. ¿Podemos saber lo que Dios dice? ¿O lo que Dios podemos conocer la mente de Dios? La respuesta es sí, su palabra. Preguntémosle a Dios. Vamos a ver en esta noche ¿qué es un creyente o cómo puede usted ser salvo? Vamos a ver la historia aquí de Pablo, nada más en los pasajes Hechos 16:31 en adelante. En primer lugar, para ser salvo, debe confiar en Jesucristo. Debe confiar en Jesucristo. Ahora recuerde que la palabra creer es sinónima con confiar, pero creer puede implicar otras cosas para mucha gente. Jesús debe ser el objeto de nuestra salvación. Por eso debemos confiar en Él. Por ejemplo, hermano Pablo, si yo le digo a usted, yo creo en usted, ¿qué estoy diciendo? Si yo le digo a usted, Pablo, yo creo en usted, y yo creo que usted va a hacer bien ese trabajo, le voy a dar este encargo, yo creo en ti, ¿qué estoy diciendo? Que puedo confiar en ti, que puedo depender en ti, entonces yo puedo descansar, porque yo digo, yo creo, Él va a hacer el trabajo. ¿Cuál trabajo? Si le digo, puedes llevarme, por transportarme estas cosas de un lado a otro, no tengo que preocuparme porque yo estoy confiado de que Él lo va a hacer. Eso es lo que significa confiar. Porque queremos ver letra, escribo ahí, es más que reconocer su existencia. Es más que reconocer su existencia. Gente ha dicho esto, entonces todos somos salvos, todos creemos, no necesariamente. Porque estás usando una palabra con un diccionario diferente. Miren lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿quién dice ahí? Los demonios, ¿qué dice ahí? Creen y tiemblan. Dice, entonces hasta los demonios son salvos porque ellos también creen. No. No es lo mismo. Ellos no confían en Cristo para la salvación de su alma. Ellos sí saben quién es Jesús. Ellos saben que es Dios mismo. Ellos temblaron ante la presencia de Jesucristo. Pero en ninguna parte nos indica que ellos van a ser salvos. No se trata de este pasaje. El contexto nos habla de otra cosa. Y la gente dice entonces todos van a ser salvos. No, porque no estamos nada más reconociendo la existencia de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 19:15. Hechos 19:15, perdón. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Está diciendo el demonio aquí, hablando con un hombre, un exorcista, dice, yo sé quién es Jesús. Eso lo vamos a dejar por sentado. Los demonios saben quién es Jesús. Pero no estamos hablando de estos pasajes, no hablan de esto, no hablan de creer y confiar en Jesucristo. ¿Qué es entonces? Mire, los musulmanes reconocen la existencia de Cristo. Para los musulmanes Jesús es un profeta. Es más, los judíos reconocieron la existencia de Cristo. Lo reconocieron como un falso maestro. Lo reconocen como un rebelde.
Le llaman el hijo de Baal, le llaman el hijo, no le llamaban, le llaman hijo Belcebú, hoy le llaman así. En el libro que ellos tienen, creo que se llama el Talmud, está escrito ahí que Cristo es un hijo de una ramera, hijo de un soldado romano, y ahorita se está quemando en su propio excremento. Eso es lo que los judíos enseñan. Reconocen su existencia, pero no creen en Él. Es muy diferente. El reconocer la existencia de Cristo no quiere decir que usted está confiando en Él para ser salvo. Los testigos de Jehová reconocen la existencia de Cristo, le llaman el Hijo de Dios. Los santos de los últimos tiempos reconocen la existencia de Cristo, pero dicen que Él es un Dios y es el Hijo de Dios y que Satanás es su hermano. O sea, hay mucha gente que reconoce la existencia de Cristo, pero no son salvos. O sea que esto es mucho más que reconocer que existió y que es un personaje que anduvo en la tierra. Estamos hablando, escribo ahí, reconocer su deidad y su obra salvadora. Uno tiene que reconocer la deidad de Cristo y su obra salvadora. Cuando Jesús andaba en la tierra, mucha gente lo vio, incluyendo los religiosos de su tiempo. Y miren lo que Jesús le dijo a estos hombres en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, ¿qué dice después ahí? Que yo soy, mire, en vuestros pecados moriréis. Mira, estos hombres vieron a Jesús. Estos hombres estaban conscientes de su existencia, pero no, ¿qué? No creen en Él. Y Jesús dijo, ¿qué es lo que no creen en mí? No creen que yo soy. Ahora, esa frase, yo soy, habla de su deidad. Estos hombres decían, este es un impostor. Este viene, le decían que tiene espíritu de demonio. Le decían que por el poder de Belcebú. Ahora, ellos lo reconocieron, sabían que era verdad, pero no le creyeron. Es muy diferente a decir, ya cuando queremos usar esta cosa, hasta los demonios creen. No se trata de creer en el sentido de su existencia. Vamos a creer lo que Él dijo, vamos a creer lo que Él decía que era. Él dijo que Él era Dios. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el verbo encarnado. La Biblia dice que Él sustenta todas las cosas. Él es perfecto. Él es el Señor. Él tiene la potestad sobre todo. Toda potestad me es dada, dice, en los cielos y en la tierra. Para que una persona sea salva, debe reconocer que Jesús es Dios. No es un mero maestro. No es una persona nada más que anduvo en la tierra, un buen profeta. El Hijo de Dios nada más. No, Él era Dios mismo. Dios encarnado. La divinidad, la deidad de Cristo. Cristo es Dios en la carne. Uno debe reconocer su deidad para ser salvo. Quiere decir que todas estas personas que categorizan a Jesucristo como un mero hombre están perdidos en sus pecados. Todas estas personas que quieren disminuir su poder o su señorío, ellos no están confiando en Jesús como la persona que Él dijo que Él era. No creéis que yo soy. No crees que yo soy el que estoy diciendo que soy. No creen el testimonio del Padre. Pero también tenemos que reconocer su obra. Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Mateo 1:21 dice así de esta manera. Y darálos un hijo y llamará su nombre Jesús. Mire, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué cosa? De sus pecados. Leamos lo que dice después Juan 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es, ¿qué cosa dice ahí? El Salvador del mundo, el Cristo. Y primera de Juan 4:14 dice también así, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ¿el qué dice después ahí de nuevo? El Salvador del mundo. No solamente debe creer que Él es Dios mismo, sino que Él es el Salvador. Porque es el Salvador, porque Él vino para morir por nuestros pecados. Y por eso necesitamos entonces recibir la educación bíblica de la muerte de Cristo, porque mucha gente sabe que Cristo murió. Gente la tiene colgado en sus casas, tal vez alguna camisa, hasta en sus carteras cargan ahí un sticker, en sus camionetas, algunos hasta se lo tatúan. Y le puede preguntar a usted, oiga caballero, dama, ¿usted sabe que Cristo murió? Oh, claro, desde que yo crecí me enseñaron. Y le pregunta, ¿y para qué murió Cristo? Fíjese que no sé. Entonces esta persona está perdida en su pecado, porque sí cree en la existencia de Cristo, sí cree que Cristo es Dios y sí cree que murió, pero no sabe por qué murió Jesús. Jesús es el Salvador. Él murió
por nuestros pecados, pero dice la Biblia que fue sepultado y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. La salvación depende, descansa en esa obra. Si una persona entiende y cree eso, entonces le podemos llamar un creyente. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. Esto también se le llama esto el evangelio de nuestra salvación. En Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de, ¿qué dice ahí? Vuestra salvación. Mire, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos viendo que para ser salvo debe confiar en Cristo. No solamente reconocer que existió, saber algunos detalles en la historia. Sí, Él murió en la cruz y resucitó, pero ¿con qué fin? ¿Cuál fue el propósito? Él es el Salvador. Él es el que salva. Pero mira, letra C, requiere una decisión consciente. Requiere una decisión consciente. Es una decisión de recibirlo, de aceptarlo o rechazarlo. La palabra recibir significa aceptar o aprobar. Y en Juan 1:11 nos dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no ¿qué? No lo recibieron. Hay gente que va a tratar de meterse en filosofía, decirle que no tenemos libre albedrío, pero en la Biblia vemos una y otra vez, estamos hablando miles de ejemplos donde hay decisiones tomadas por las personas. Y alguna gente quiere decirle que no podemos nosotros tener libre albedrío porque entonces le quitamos a Dios su soberanía. Cuando la palabra soberanía ni se encuentra en la Biblia. Encuentra la palabra señorío, pero no soberanía. Y están diciendo, ¿cómo puede ser una persona entonces creer nada más por sí mismo? Dios tiene que, y quieren sacarle a usted el versículo que sigue, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre. Después dice la siguiente frase, ¿ni qué? Ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Está diciendo, no es por voluntad de uno, es por voluntad de Dios, pero ignoraron lo que acabamos de leer, el 11 y el 12. Ahora, esta gente enseña que Dios escoge quién va a ser salvado por voluntad de Dios, no voluntad de varón. Pero es que están ignorando el contexto que está diciendo la Biblia claramente que los suyos no le recibieron, no le quisieron, lo rechazaron. La Biblia habla de rechazar, no desecho la gracia de Cristo. La Biblia dice, y vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Por eso debe haber una decisión consciente de querer recibir al Señor. Lo vimos ahí. Los que le recibieron. ¿Cómo se recibe? Creyendo en Él. Primera de Juan 5, 10 al 12 nos dice que es una decisión de creer. El que cree o el que rehúsa, dice el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y acabamos de leer hace un momento Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer no tiene la vida eterna. Es una decisión. Es una decisión de venir a mí. Voy a leer algunos pasajes con ustedes, Juan capítulo 6, pero quiero darle el contexto primero. Juan capítulo 6 hablaba del maná que bajaba del cielo. Recuerde que Cristo alimentó a 5,000 personas. Y Él empezó a decirles que Él era el pan que bajó del cielo. Y tampoco vamos a decir que tenemos que comernos a Cristo, porque Él dijo, el que come mi carne, ahí está, tenemos la hostia, y tenemos, no se trata de eso tampoco, era un simbolismo. Jesús dijo que era la piedra, Jesús dijo que era la luz, la luz del mundo, que Él era la puerta, no es algo literal, es algo figurativo. Y mucha gente enseña que aquí Cristo dice que el Padre trae a la gente. Mire, vamos a leer ahí Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí, ¿qué dice ahí? El que a mí viene, está una decisión, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, ¿qué dice después ahí? Vendrá a mí. ¿Sí lo tienen, hermanitos? Sí, ya lo encontró. Okay. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice ahí? Vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Quiero nada más dar una nota. En este pasaje hay quienes le dicen que el Espíritu Santo tiene que traerte a Cristo. Pero en este pasaje no dice que es el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué leímos? ¿No está ahí, hermano? Es el Padre. Estamos en Juan 6:37. El Padre es el que trae. ¿Y cómo lo trae? Por medio de las Escrituras. La Biblia dice que estos hombres no creían al Padre ni a los escritos de Moisés. Por eso cuando Cristo vino, no creen en Él. Pero vea que estamos hablando que es una decisión. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice al final? Venga a mí y beba. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es una decisión consciente. ¿Usted ya creyó en Jesucristo? ¿Ya vino a Él? ¿Ya fue Él? ¿Ya invocó el nombre del Señor para ser salvo? Es una decisión consciente. Pero también es una decisión que está al alcance de todos. Es para todo aquel. Hay quienes dicen que la salvación es solo para un grupo selecto, designado por Dios, que Él escogió arbitrariamente, conocida como la expiación limitada. Y esos dicen que solamente Cristo murió por un grupo selecto, o que su sangre nada más es suficiente para cubrir los pecados de ciertas personas. Es una tremenda filosofía absurda, pero es lo que ellos enseñan y no se basa en la Biblia, se basa más bien en el gnosticismo. Es una enseñanza pagana de los hace más de 2000 años. Pero nosotros vamos a basarnos en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo vino por todos. La Biblia refuta y niega esta enseñanza. Él es el Salvador de todos los hombres. Mira, Timoteo 4:10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. ¿De quién dice ahí? De todos los hombres. Pero mira la siguiente frase, mayormente de los que creen. Está diciendo que Él vino para ser Salvador absolutamente de todos. Pero Él es especialmente Salvador porque ya se efectuó la salvación en aquellos que han creído, en los que son creyentes. Ahora dice que el Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En 1 Timoteo 2, del 4 al 6. Dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién dice de nuevo ahí? Por todos, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo puedo oír a la gente decir es que todos no es todos. Cuando la Biblia dice todos, ahí no habla de todos. Cuando dice la Biblia todos somos pecadores, ¿habla de todos? Ahí sí. Pues ¿cómo podemos escoger nada más algún pasaje que apoya nuestra creencia falsa? No podemos usar la Biblia como un libro de referencias. Tenemos que usar todo el contexto. Imagínense que yo invito a todos ustedes a ir bueno, ahorita no podemos ir a Disneylandia, ¿verdad? Imagínense que todo está bien, no hay virus ahorita, todo. Y le digo, vamos todos, los invito a un parque de atracción. Y somos aquí los 8, aquí están 8, 9 conmigo. Y usted va bien contento y alegre y estamos a la puerta de entrada y usted está de forma. Y entra el hermano Rafael, entra el hermano Daniel, su esposa, el hermano. Y después Pablo viene aquí. Oye, Pablo, ¿dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Tú no vas a entrar? Yo no pagué por ti. Pero pastor, usted dijo todos. No, Pablo, todos no es todos. Todos son los que yo podía pagar. ¡Wow! ¡Qué secreto! ¡Qué misterio! Dicen, es misterio. No, la Biblia no nos da esos misterios. Cuando dice la Biblia todos, dice la Biblia que es de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero ahí no termina nuestros pasajes que vamos a ver. Dice así, 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por quienes dice ahí, los de todo el mundo. ¿Quiénes son los nuestros? Los nuestros habla aquí el apóstol Juan a los que son creyentes. Cristo es el Salvador de ellos, pero es la propiciación de ellos, los salvos, nosotros los salvos, pero de todo el mundo. Ahí dice que Dios no quiere que nadie se perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Según Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Hebreos 2:9 nos dice la Biblia que Él gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9 dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién dice ahí? Por todos. Mira, aquí Pablo le habla a los hebreos, le está hablando a aquellos que tenían los ritos y las leyes de Moisés. Y él está dejando saber a estos que él murió por todos, gustó la muerte por todos. El contexto nos habla que Cristo es el sacrificio perfecto. Mira, la gracia de Dios se manifestó, la Biblia dice, a todos los hombres en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién dice ahí de nuevo? A todos los hombres. Ahora, en alguna de estas pasajes que leímos, usted puede ver una indicación que todos no es todos. Yo puedo ver en un pasaje donde he visto que ellos lo tuercen, donde dicen, es paciente para con nosotros. Está pues para con nosotros, los elegidos, los predestinados. La palabra elección nunca habla de salvación. Nunca se dice que fuimos elegidos para ser salvos. Somos elegidos para servir.
Bueno, es que fue elegido Jacob encima de Esaú, pero Jacob fue elegido no para el abandono de todo el mundo, sino para hacer bendición. Abraham fue elegido, dice, y en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Cuando Dios elegía a una persona, no era para abandonar a todos, era para que alcanzara a todos. Cuando eligió a los apóstoles, que los envió a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, porque Él quiere que todos sean salvos. Él quiere toda criatura. Significa que le puso criatura porque iban a llegar a lugares donde la gente iba a ser muy rara. Me imagino que vienen esos de acá. Y además cómo andan vestidos. Tal vez, no sé. Pero esa palabra criatura, cada persona, cada alma, Dios dice, yo los he enviado para que le prediquen el evangelio. De tal manera amó Dios a todo el mundo. Algunos han dicho, los que enseñan esto, es que todo el mundo se refiere, nada más está hablando del amor de Dios. Nos dice que su amor es grande, pero Él en verdad no murió por todos. Mire lo que dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra, ¿a quién dice ahí? A todo hombre. A todo hombre. Ahora digo esto porque estamos en tiempos donde ya está entrando mucho a nuestras iglesias cosas que no creíamos. Cosas que no vienen de la Biblia. Cosas que vienen, mire, por libros escritos por hombres. Algunos comentarios y lo que dice este varón es que habla bien bonito. Me decía, me gusta cómo enseña, habla bonito. Cuidado, varón, decir que otro hombre habla bonito. Y es que las maneras que dice, la Biblia nos advierte con gente que nos va a fascinar. ¿Quién os fascinó? Dice la Biblia. Con palabras infladas. Tengan cuidado con gente que usa palabras grandes para sentirse importante. ¿Cómo se le llama cuando uno quiere aprender la Biblia? Con una palabra sencilla, una palabra bíblica. ¿Estudiar la Biblia está bien? ¿Escudriñarla? Pero ¿qué tal? ¿Ya estudiaste la hermenéutica con el exégesis? ¿Por qué usan esas palabras? En inglés hay una frase que se llama 50 cent words. O sea que son palabras que la gente ha inflado para sentirse grande, para sentirse importante. Es que nosotros acá en el seminario, ¿sabe dónde viene la palabra seminario? Viene de los católicos, viene de la palabra semen. O sea, no tienen ni la idea, es que los laicos significa idiota. Esa es la traducción literal. Acá están los laicos, yo soy del clero. ¿Por qué no usamos palabras sencillas? Porque se quieren sentir importantes y usan palabras de esta manera y así se quedan, wow, provisional, salvación provisional, arminiano, wow, yo nunca había escuchado esas palabras, yo tampoco, porque no están en la Biblia. Ahora, para mí tratar con esta gente es como tratar con un evolucionista. Él no te hace caso si tú no entiendes qué es datación carbono 14. No te toma en serio. Si no sabe usted las teorías que ellos creen. Esos son igual, son tan inflados, tan cabezones, que les gusta hablar de sus héroes en la historia, más que los héroes en la Biblia. Y cuando usted no sabe lo que él dice, tú no estás equipado para hablar conmigo. Yo fui al seminario. Pero nunca han leído la Biblia. Hay quienes se ofenden cuando hablamos mal de Lutero y de Calvino y de Agustino y de John Knox y de todos estos. Se ofenden. Como el católico que se ofende cuando hablas de la Virgen. Dije, ¿qué pasa con ellos? ¿Sabe por qué están así? Esto es porque están tan envueltos en una doctrina, filosofía falsa, ignorando la Biblia. Y estamos entrando en esos tiempos. Yo nunca pensé que en el fundamentalismo, en las iglesias bautistas como las nuestras, iba a suceder esto. Pero aquí estamos listos para defender la doctrina bíblica. Hay mucho en la Biblia. Nosotros creemos en interpretar la Biblia en su contexto, en el contexto del libro. Mire, el contexto entero del libro de Juan es para que creas en Jesucristo. Hay muchos pasajes en Juan que son torcidos, pero bueno, para ser salvo es una decisión. Tiene que creer, es una decisión consciente. En segundo lugar, debe confiar solamente en Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debe confiar en Jesucristo. Pero en segundo lugar, debe confiar solamente en Jesucristo.
En Hechos 16:31, donde empezamos a leer, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dijeron, cree en Jesucristo, pero es una confianza exclusiva. No puedo decir yo creo en Jesucristo y mi conducta, Jesucristo y mi bautismo, Jesucristo y guardar un día o el sábado. Hay gente que guarda el sábado y dice, si ustedes no guardan el sábado no pueden ser salvos. En ninguna parte dice la Biblia eso. Mire, yo leí el día de hoy en Génesis donde Dios le dio un mandato a Abraham de circuncidar a sus hijos. Y dijo, el que no esté circuncidado va a ser echado fuera. Y sucedió lo mismo en la ley de Moisés. Y le pregunta a esta gente que guarda el sábado si se circuncidan y dicen no. ¿Qué pasó? No que vas a guardar la ley exactamente como está ahí. El sábado, ¿qué tal la circuncisión? Ay, es que está doloroso. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no practicamos la circuncisión? Porque Pablo dijo que la circuncisión de nada sirve. En Cristo la circuncisión o la incircuncisión no tiene efecto. Igualmente, guardar el sábado no tiene efecto. La salvación está en Jesucristo, que es nuestro sábado. Él es nuestro reposo. Solamente en Jesús y nadie más. Solamente por fe y en nada más. Solamente en Jesús, una fe exclusiva. Debe excluir a cualquier otra cosa o cualquier otra persona para ser salvo. Escriba ahí, no hay otra persona que pueda salvar. No quiero usar la palabra cosa, pero tampoco hay otra cosa que pueda salvar. Dice algunos, no hay salvación fuera de la iglesia. La iglesia no salva. Bueno, si no eres parte de la iglesia no puedes ser salvo. Mire, para ser parte de la iglesia tienes que creer en Cristo. Si no crees en Cristo no puedes ser parte de la iglesia y punto. La iglesia, la asamblea no salva a nadie. Miren lo que dice Hechos 4:12. La ley dice que no hay otro nombre y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí le dice que no hay otro camino. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Corintios 3:11 nos dice que no hay otro fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la Biblia dice también que no hay otro mediador. Es que es una mediadora o un mediador aquí me va a ayudar. No, la Biblia dice que Cristo es el único mediador. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué dice ahí? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador es uno que intercede a favor de otra persona. Y el único mediador, según la Biblia, es Jesucristo. No hay otro sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. No hay otra manera de ir a Cristo, al cielo o al Padre, a lo menos que sea por Jesucristo. Es una fe exclusiva. Algunos dicen, pues yo creo en Jesucristo. Oh, entonces vas a ir al cielo cuando mueras. Pues no sé, pues no me porto bien. Entonces su fe no está exclusivamente en Jesús. Está en Jesús y en sus obras. Y me da risa, es como que dice, pues Jesús puso el enganche y yo pongo los pagos. Así no funciona. Él pagó todo. Él pagó por todos nuestros pecados. No es que, bueno, sí creo eso, pero uno de todos modos tiene que hacer su parte. Pero Él sí ya lo hizo todo. A veces comparto esto a la gente, le digo, oiga, caballero o dama, si alguien ya pagó su renta, el mes de abril ya está pagado, ¿usted va a ir a pagar otra vez? No, tan locos, ¿cómo voy a andar pagando? No, ya lo pagaron. Entonces el Señor ya pagó por sus pecados, ¿por qué quiere pagar usted? Pues es que tengo que pagar. No. Si usted quiere pagar por sus pecados, usted va al infierno para pagar por ellos. Pero si usted quiere que Cristo mejor lleve la carga, entonces usted ponga su confianza en Él. Y usted va a recibir el perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? Colosenses lo dice, todos nuestros pecados, toditos. No hay otra persona que le pueda salvar. Él es el único que puede darnos vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Le vuelvo a decir, no es por membresía de una iglesia. Yo quiero que la gente venga a la iglesia. Soy pastor de una iglesia. Quiero hacer bendición a la gente. Pero vuelvo a decir, el asistir, el reunirse con un grupo de pecadores no le va a salvar. La iglesia, le vuelvo a decir, somos usted y yo. No es un lugar donde se asiste. Usted y yo somos el cuerpo mismo de Jesucristo. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que confiar en Él para nacer a la familia de Dios y ahora ser parte de la carne y el hueso de Cristo, como dice Efesios capítulo 5. Escriba ahí después, no es por obras o mérito. Es una fe exclusiva que no requiere obras ni mérito. Y a mí me sorprende cómo es la gente a veces se ofende por algo así. ¿Cómo puede decir? ¿A poco nada más por creer? Y dicen, es una fe barata. Digo, un momento, no diga eso, no es una fe barata. No, es una fe gratis.
Ustedes están barateando el evangelio. No, nunca lo hemos barateado, porque barato quiere decir que tienes que pagar algo, ¿verdad? Te vende un teléfono barato, quiere decir que vas a tener que pagar algo, ¿no? Pero si te regalo un teléfono, ¿cuánto tienes que dar a cambio? Nada, porque es una salvación gratuita. Oh, ustedes creen, en inglés dicen easy believism. ¿A poco nada más por creer? Sí. No, uno tiene que arrepentirse de sus pecados, uno tiene que cambiar su vida, cambiar el curso de su manera de vivir. Este ejemplo lo he dado aquí en la iglesia, pero hace unos años hablé con una dama que su hijo se había convertido al Islam. Y me dijo, yo sé que el Islam es la religión verdadera. Y dije, señora, ¿por qué dice eso? Dice, porque anduvimos de aquí y allá en muchas iglesias y religiones, y cuando llegamos a esta, mi hijo cambió. Si usted hubiera visto, mi hijo era esto y aquello, me dio un tremendo testimonio de su hijo, cómo él era aquello, dice, y ahora es un hombre que ama a su esposa, es responsable, dejó los vicios. Yo sé que el Islam es verdad, porque cómo cambió mi hijo. Cambió él, se arrepintió de sus pecados, enderezó sus veredas, dejó el pecado y ahora está viviendo una vida recta. ¿Es salvo? No. Entonces, ¿por qué vamos a decir a los cristianos que tienen que hacer todo esto si él no es salvo? Muchos dejan, yo me acuerdo tener vecinos, se van a otra religión y cambian sus vidas y todos se transforman, dejan de beber, dejan de hacer esto. Por eso tienen que ponernos en mente esto, que el dejar esto y cambiar no nos salva, porque lo podemos hacer sin Cristo. Lo que salva es la fe en Jesucristo. No es por guardar la ley. Mire lo que dice Hechos 13:39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que, ¿qué dice ahí? Que cree. La palabra justificar significa declarar justo o hacer justo. La ley no puede hacerle justo a nadie. Pero viene la fe en Jesucristo y eso nos hace justos. Ahora mire, yo creo en las buenas obras, pero no por un medio de salvación. Yo quizá pues soy pastor, ¿no? Quizá tenga yo unas reglas muy rígidas en mi hogar, pero yo no voy a ser salvo por ello. En mi casa no vemos cualquier cosa en la televisión. Principios bíblicos dice, no pondrás cosas pecaminosas, sucias delante de mis ojos. Nosotros no miramos programas y miramos películas donde hay groserías ni malas palabras. Mis hijas no están delante de la televisión todo el día. Durante el coronavirus hay todos ahí sentados ahí entontecidos delante de una pantalla. No, en mi casa hay reglas. Yo creo en guardar la ley de Dios, pero por amor, no para ser salvo. En temer a Dios. Le digo esto porque sí creo en las obras, pero no para salvación, porque no justifican. Gálatas 2:21 dice así. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Está diciendo, si uno se salva por la ley, entonces Cristo murió de balde. Es lo que dice la Biblia. En una ocasión me eché una maroma para echarme un clavado. Y pues caí de hombro y me pegué la cabeza. Pero todo estaba bien. Pero se metieron como 5 hermanos para salvarme. Tan especial era yo para ellos. Y ahí hermano Ringo, no. Algunos hasta se le echó para su celular. Pero yo dije, sáquese, yo sé nadar, no hay problema. Nada más me dio vergüenza, pero ellos se metieron de balde. Por demás se metieron a la piscina. Y la Biblia dice que si uno se puede salvar es así. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si yo puedo salvarme por guardar la ley, por portarme bien, entonces no necesito a Jesús. Yo diría, Jesús, me le quedo mirando. ¿Para qué sufriste, Jesús? ¿Para qué te humillaste? Siendo tú Dios mismo, te hiciste hombre, fue de balde. Y luego fuiste para que te humillaran, para que te abofetearan, para que te escupieran, te pusieron una corona de espinas, fuiste crucificado. No, Jesús, veniste de balde. Pero es imposible. Es al contrario, nadie se salva por portarse bien. Por eso Él tuvo que venir. Porque no es por las obras que uno se salva. Es más, la ley no fue dada para los justos, dice la Biblia. Dice la Biblia también que sabemos lo que la ley dice para cerrarnos la boca. Después la pregunta que Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice la Biblia. Ya lo que dice Romanos 3, 27 al 28, por favor. Romanos 3, 27, 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Sin qué dice, hermanos? Sin las obras de la ley. Efesios 2:8 sería bueno que se lo memorizara. Ya se lo memorizó, qué bendición. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué son las obras? Es una acción, una cosa que uno hace, un hecho. Portarse bien, ir a la iglesia, servir, bautizar, vivir en santidad, evangelizar, dar, orar, cualquier cosa que requiera que usted haga algo. Dice la Biblia que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque dice la Biblia de Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Uno solo no es justo. Pablo dijo, no quiero ser hallado yo en mi propia justicia, sino quiero ser hallado en Él, en la justicia de Jesucristo. Yo quiero que Él me dé su justicia. ¿Y cómo me da su justicia? Por medio de fe. Por eso le digo a usted, yo sé que yo voy al cielo. ¿Por qué eres bueno, pastor? No, Señor, no soy. Yo te lo admito que no soy bueno. Entonces, ¿por qué dice que vas a ir al cielo? Porque la Biblia me dice que si yo confío en Cristo, Él me salva, perdona mis pecados y me da su propia justicia. Por gracia soy salvo. Por gracia significa algo que yo no merezco, algo que Él hizo por amor y me dio un don. Un don es un regalo, algo que se da sin esperar nada a cambio. Es algo que se da sin merecerlo. Nadie merece la salvación. Ni Pablo la merecía, ni el apóstol Pedro, ni uno de ellos afirmaron creer que merecían la salvación, sino que apuntaban a la gracia de Dios. Letra C, no hay necesidad de reformar. Estaba mencionando hace un momento de aquellos que dicen que tienes que dejar de vivir en pecado. Yo leí de un varón que está en Nepal, allá cerca de China, y él recibió a un caballero con una mujer en su casa y les empezó a dar el evangelio. En la conversación se dio cuenta que este varón tenía a esta mujer que no era su esposa, era su concubina. Y le dijo, tú no puedes ser salvo porque tú estás viviendo en adulterio. Así le dijo. Estoy hablando personas bautistas, enseñan esto ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer según él? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo, cásate primero, asiste a la iglesia, reforma tu vida y después cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Así dijo Pablo? Pablo no le preguntó de su trasfondo, no le preguntó si tenía ídolos en su casa, no le preguntó cómo estaba su vida en su hogar, si tenía su tercera o cuarta esposa. Pablo no le preguntó absolutamente nada. La respuesta es pareja para todos. Cree en Jesucristo y sé salvo. Porque si le hubieran dicho, bueno, tienes que cambiar, reformarte, tienes que arrepentirte de tus pecados. La frase arrepiente de tus pecados no está en la Biblia. Hay gente que usa Lucas, dice que debe arrepentirse, pero no dice de pecados. El arrepentimiento significa cambiar de parecer. Antes confiaba en mis obras, ahora confío en Cristo. La palabra convertirse significa girarse. Entonces me arrepiento yo que ya no creo en los ídolos, ya no creo en la salvación por obras, y ahora me giro hacia Jesucristo y pongo mi confianza en Él. Ese es el arrepentimiento bíblico, pero Dios nos salva en donde estamos. Él nos encuentra en el pecado y de ahí nos saca. Dice Tito 3:3-5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando nos arrepintieron, ¿dice así la Biblia? No. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó. Mire, ¿porque nos arrepentimos? ¿Porque cambiamos de manera de vivir? No, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, cuando una persona es salva, el cambio existe adentro. Por fuera no hay cambio todavía, se le tiene que enseñar, se le tiene que predicar, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, predica, exhorta, dice la Biblia, con toda autoridad, para que la gente aprenda a crecer y a madurar. Se requiere la palabra de Dios, la enseñanza, la Biblia. Cuando usted fue salvo, hermano, disculpe que le estoy haciendo muchas preguntas a usted. Espérate pues, estoy ni pregunto nada. Cuando usted fue salvo, ¿usted cambió solito? ¿O tuvo que escuchar enseñanza, predicación, y usted batalló con algunos cambios? Sí. Entonces no eres salvo. No, ¿cómo va a ser salvo? Porque una persona salva automáticamente cambia. Una fe verdadera nunca viene sola. Somos salvos por fe sin obras, pero una fe verdadera siempre es acompañada de obras. Esas tonterías, hermanos, dicen. Una persona se salva, es una nueva criatura por dentro, cambió nuestro pasado espiritual,
Morimos con Cristo, cambió nuestro futuro, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero mientras estamos aquí en la tierra tenemos que aprender a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, ni proveer para los deseos de la carne. Tenemos que leer la Biblia, caminar con Dios, aprender principios, tomar decisiones, seguir creciendo, arraigados en Cristo como un árbol, confirmados como un alumno, sobreedificados como un edificio. Hay muchísimos pasajes que nos indican que el crecimiento cristiano es un proceso que viene al pasar tiempo en la Biblia, a caminar con Dios. No has cambiado, no eres salvo. Quizá, me acuerdo estar en campamentos de jóvenes, quizá no cambias porque no eres salvo. No cambia porque no ha decidido cambiar. El venir a Cristo es una decisión, el venir a la cruz de Cristo es una decisión y el tomar tu cruz es otra decisión. No requiere una reforma. Lo que requiere es que confíe en Cristo. Ahora que usted es salvo, debe cambiar. Debe usted dejar su pecado. Debe dejar cualquier vicio que tenga. Debe dejar cualquier perversidad. Si usted no está casado, debe casarse. Si tiene una novia, debe dejar de tocarla. Si usted es una persona que es salva, entonces debe usted vivir como una persona recta. Ya no estafe, ya no esté robando, ya no esté transeando, ya no ande ahí diciendo al patrón que llegó tarde. No sea mentiroso, no mientan los impuestos, sea un hombre justo, porque es salvo. Y se le predica duro a aquel varón y a aquella dama. Se le predica al joven que tenga temor de Dios y que esté consciente que Dios donde quiera lo ve y de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La salvación es gratuita y por fe y Dios nos acepta, nos abraza, somos aceptos en el amado. Pero ahora hay una responsabilidad de ser hijos obedientes y siervos fieles. Un día Dios nos va a llamar a cuentas. Sí, la salvación es gratuita, pero la vida cristiana es un esfuerzo de toda la vida hasta que estemos en su presencia. Pero no hay necesidad de reformar para ser salvo. Vamos a un repaso. Dice ahí, debe confiar en Jesucristo, debe confiar solamente en Jesucristo y por último debe confiar en la palabra de Dios. Debe confiar en la palabra de Dios. Mire, todo lo que yo les he dicho en esta noche está basado en, ¿qué cosa? La palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Hechos 16:32, si ve ahí en la Biblia, Hechos 16:32. Aquí después de que Pablo les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el 32, y le hablaron, ¿qué cosa dice ahí? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo creo lo que creo por lo que está en la Biblia, porque lo vi en la palabra de Dios. Porque hay gente que a veces se basa en cómo se siente. No, es que yo no siento. Algunos dicen, es que yo sentí. Yo tuve tuve un encuentro con el Señor. ¿Cómo te lo encontraste? Sí, tuve un encuentro. Es una experiencia, lo que la gente dice. Bueno, ¿usted siente que está casado? ¿Es algo que se siente? No. Pero hoy no siento que estoy casado. ¿Nunca ha pasado eso? Mira qué absurdo es esta pregunta, no siento nada, no sentí nada. ¿Cómo se siente ser padre? Cuando nació me dijo, yo no sentí nada, perdón. Le dije a mi esposa, perdón, pero yo no siento así como palomitas ni nada. Algunos lo sienten. No estoy ahorita minimizando la experiencia de nadie, pero yo personalmente no sentí nada. Corta aquí el cordón. Ok. Y lo corté. La segunda vez dije, no, está bien, yo no quiero cortar. Y todos se nos quedaron. Empezaban a murmurar, no quiere cortar, es un mal padre. Entonces la tercera vez, yo la corto. La cuarta, la quinta, yo todas las corté ya. ¿Hasta dónde está? ¡Cha! Saca la foto. Sacaba la foto ya. ¿Cómo se siente? Dicen algunos, ¿qué sientes? No sentiste nada. Ahí se siente. En esta iglesia no se siente. ¿Qué quieres sentir? Yo fui a un estadio de béisbol y se sintió. Es tremendo el ambiente. Fui a un partido de hockey. Ahí se siente. Salen ahí, hasta tiran camisas. Pum, pum. Y ahí siente, wow. Y la gente piensa que esa experiencia de concierto y de club nocturno se debe sentir en la iglesia. Es que sentí la paz. ¿Cómo la sentiste? Es que cantó bien bonito fulano, sutano. La Biblia no habla nada de sentir. Habla de obedecer, habla de creer, aunque no lo sientas.
Yo sé que soy salvo porque la Biblia me lo dice. Yo sé que soy padre porque soy padre. Soy esposo porque soy esposo. No es algo que se siente. No base usted, no ponga su confianza en alguna experiencia emocional ni en un sentimiento. Ahora, ¿hay gozo por ser salvo? Claro que sí. La Biblia dice que se regocijaron cuando había gran gozo cuando la gente escuchó el Evangelio. Y la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo tengo gozo de que soy salvo. Yo estoy alegre, tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el sentimiento que Dios nos da a base de su palabra. Pero porque escuché un ruido, sentí algo, me zarandeé, me sacudí, me tiré al piso, eso no es bíblico. Si sus experiencias se alinean con la Biblia, usted lo que debe hacer es no descartar la Biblia, sino mejor hay que descartar nuestras emociones si son antibíblicas. Le vuelvo a decir, hay algunos me dicen, pastor, yo sentí como que alguien me abrazó cuando fui salvo. Yo no sentí eso. Yo sentí y a veces lo dudo, como que se quieren sentir especiales, que fueron ungidos. Ahora mire, yo cuando trabajaba en el banco, me detenían y me decían, oye, tú eres cristiano. Dije, ¿cómo sabes? Una luz te sigue por atrás. Hasta me esponjé. ¿Qué hubole? ¿Dónde está tu luz? Y estaba después en el escritorio con un cliente y estábamos platicando. De pronto para y se me queda mirando. Dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Dije, sí. ¿Cómo sabes? Sentí ahorita una paz, sentí de ti una... Dije, amor, si soy, eso es verdad, ¿será? No, yo sería un bueno para eso. Pero no es así. Tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 1:19. Pedro aquí, en el pasaje anterior, él dijo, yo vi a Jesús transfigurarse. Yo lo vi, yo estuve ahí, yo escuché la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Pero vea lo que Pedro dice, tenemos también la palabra profética, ¿qué dice después ahí? Más segura. Él está diciendo, no se dependan de mi experiencia, de lo que yo vi. Hay algo más seguro que mi experiencia y es la palabra de Dios. Hay algo más seguro de lo que yo observé, hay algo más seguro y es la palabra profética. Lo que dice la Biblia debe triunfar por encima de cualquier experiencia. Y algunos te dicen, pues yo esto, yo aquello, yo no sé qué dice usted, pastor, pero yo esto y esto y aquello. Pero la Biblia dice que eso no es verdad, eso no es bíblico. Por ejemplo, el hablar en lenguas. En la Biblia las mujeres no deben hablar en lenguas en la iglesia. Pastor, yo hablo en lenguas. Usted es una mujer, ¿sí? Pues no puede hablar en lenguas en la Biblia. Hablar en lenguas desconocidas es otro lenguaje. Las lenguas eran para los incrédulos. O sea, si el hermano habla un dialecto diferente al mío y Dios me dio el don de lenguas, es para que le predicara el evangelio. Yo le hablo en español y él me oye en su dialecto. ¿Usted habla dialecto? No. ¿Usted habla otro lenguaje? ¿Español? ¿Inglés? ¿Entiende inglés? If I speak to you in English, do you understand what I'm saying? Yes, he understands me. Do you understand what I'm saying? Everything I say. Wow, entonces no hay aquí uno que no habla. Este ejemplo no lo puedo llevar aquí. Hermano Pablo, you don't speak English, do you? No problem. No. Entonces el Señor, y ese ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 2, donde ellos predicaron y por lo menos había 14 naciones descritas ahí, donde ellos hablaban en su lenguaje, pero la gente los oía en su propia lengua en la que hemos nacido, dice. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces no puede decir, es que yo hablé esto y aquello. Me dijo a mí un varón, yo trabajaba con él, que él fue a un cuartito y estaba oscuro y empezaron a todos a entrar en un trance y cerró sus ojos y se le apareció una nube y la nube tiene la cara de un anciano. Y cuando abrió sus ojos, dijo, wow, estaba bien asustado. Dijo, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Pues yo vi, dice otro, una nube y se formó. Yo también vi eso. Y todos dije, wow, esto es de Dios. ¿Qué dijo Dios cuando se le apareció? Ni una imagen, ¿vieron? Dios, ¿por qué va a parecerse a ellos así? Digo, ni siquiera tienen el fundamento de la salvación correcta y piensan que están jugando con fuego extraño. Primera de Juan 5:13 dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepas, para que tengas la certeza, para que tengas una seguridad. Juan 5:24.
de cierto os digo, el que oye, ¿qué cosa dice ahí? Mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creer en Dios es lo que nos va a dar la salvación en lo que dice la Biblia. Renacido, dice la Biblia, por la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Yo creo que tengo vida eterna por la promesa que Él me hizo. ¿Cuál es esa promesa? Que si yo creo en Cristo, Él me da vida eterna. Y esta promesa Dios la dio antes del principio del mundo. Él estableció la salvación antes de la fundación del mundo y nos dio esa misma promesa en Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, ¿cuándo? Desde antes del principio de los siglos. O sea que la salvación se basa en lo que dice la palabra de Dios. No en lo que yo siento, no en lo que yo pienso, no en mi razonamiento. La Biblia no se razona, la Biblia se discierne. Habla la Biblia de discernimiento en 1 Corintios capítulo 3. La Biblia que creo que es el 2. Tenemos la mente de Cristo para discernir. No es para usar el razonamiento, porque en verdad lo que Dios nos ofrece es una salvación por gracia que nuestra mente no lo puede entender. Dios perdona al pecador y pasa por alto el castigo. Entonces, Pablo contesta esta pregunta. No, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos. Ellos le dijeron que debe confiar en Jesucristo. En segundo lugar, le dijo que deben que confiar solamente en Jesucristo. Y por último, vimos que debe confiar en la palabra de Dios porque fue lo que le hablaron. Un cristiano, una persona cuando cree, debe ahora obedecer al Señor. ¿Pero qué debe hacer para ser salvo? Solamente creer. ¿Usted ya ha creído en Jesucristo como su Salvador? Si usted lo ha creído, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que usted ha recibido vida eterna. Si es que ha creído en verdad y no en vano, como dice la Biblia. Dios conoce los corazones. Pero Dios le da a usted la decisión de creer en Él. De dejar cualquier otra cosa, es cambiar su parecer y girarse hacia Jesucristo solamente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a hacer una oración. Pido que me acompañen, por favor.